Se dan cuenta que ya hemos pasado una hora, ¿eh? Cuando yo les digo que el tiempo nos pasa por arriba, cual avión, es un dato de lo que sucede realmente, ¿eh? Pero estamos muy fortalecidos porque ya tenemos al profesor Germán López, que preside la Asociación Cultural Belgraniana en comunicación directa, para que nos pueda seguir hablando de este gran prócer, de este héroe nacional que ha sido Manuel Belgrano. Profesor, muchas gracias por estar un día más, una semana más, arrancando en esta oportunidad el mes de septiembre, ¿no? Para ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Un saludo para toda tu audiencia. Y un mes más que arrancamos, y bueno, han sido charlas muy prolíficas, me parece, ¿no? Sí, sinceramente muy instructivas, profe. Tenemos varios testimonios también de la gente que nos comunica, ¿no? La gente que nos encuentra en la calle, en los distintos lugares, y yo creo que hay que seguir, si ustedes están conformes por esta senda, ¿no? Por ahí hablando de estas cosas tan elocuentes. Sí, y que hacen bien, me parece, a hablar sobre nuestro pasado. Yo quería, antes de comenzar, Mario, quería decirles a nuestra audiencia que todos estos micros los grabamos y están en nuestro canal de YouTube de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, así es, y ahí están todos estos micros, están grabados ahí, así que también pueden tener acceso, para facilitar también a aquellos escuelas, profes, que quieran acceder a esta información, está ahí en videos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta iniciativa que han tenido, profesor, y realmente que la gente se acerque, ¿no? Ustedes, aprovecho para dialogar un segundo, ¿ustedes tienen algún encuentro mensual, quincenal, profe, de la Asociación Cultural, donde la gente pueda asistir? ¿Cómo es el tema? Y nosotros nos reunimos una vez por mes, porque tenemos nuestra sede en la Escuela Secundaria 1 Jorge Luis Borges, en el barrio Bancario. Ahí nos reunimos una vez por mes y bueno, lo que hacemos en estas reuniones es justamente hablar un poco sobre, bueno, primero sobre la asociación, hacia dónde la orientamos, cuáles son nuestros objetivos, y después también hacemos una reseña de algún aspecto de la vida de Belgrano. Y bueno, hay intercambios de ideas, así que invitamos a toda la comunidad que se quiera acercar a estas reuniones, siempre son bienvenidos y bueno, y los esperamos. ¿Cuándo sería la próxima? La próxima, el lunes que viene, te pongo la fecha porque como todos trabajamos, así que vamos coordinando, ¿viste? Ahí sobre la marcha. Sí, está bien. Bueno, listo. Profe, vos venías charlando un poco acerca de, más o menos en ubicación temporal, la mitad, ¿no? Entre el 1810 y el 1820, allí por el 15, 16, estaban sucediendo una serie de cosas interesantes, ¿no? La idea era continuar con esa etapa, ¿verdad? Sí, Mario, hoy vamos a ver, el fin de semana, la semana pasada habíamos visto la Guerra Gaucha. Sí, claro. Y habíamos visto también el gaucho como personaje, podríamos decir, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver a Güemes, quién era Güemes, ¿no? Que lideraba ese gauchaje, y que hicieron esta guerra de recursos tan impresionante, que los mismos españoles la reconocían como algo que le ponía un límite muy duro a sus objetivos, que era avanzar hacia el sur. Y el general Güemes va a nacer en Salta en 1785, y su padre era el tesorero de la Real Hacienda, ¿no es cierto? La Real Hacienda era como un banco central de la época. Es decir, era una familia importante. Se llamaba Gabriel de Güemes Montero, era español, y su madre se llamaba María Magdalena de Goicoechea y Lacorte, era jujeña, y era descendiente directa del fundador de esa ciudad. Y los familiares, por parte del padre, se desempeñaron todos como oficiales de la corona española. Una de las ramas más importantes de la familia Güemes fueron reyes de Nueva España, es decir,
pertenecía a una familia de abolengo, ¿no? Y su familia era contada entre las más distinguidas de Salta. Una familia de hacendados, muy reconocida socialmente. Y su educación se inicia dentro de la familia. Hay poca información de que haya ido a alguna universidad. Sin embargo, se sabe que su familia contrató a los mejores maestros para su formación. Y eso se evidencia en algunas cartas a San Martín, a Belgrano, donde se permite dilucidar que tenía una cultura, una amplia cultura, ¿no? Por las citas que hacen de algunos autores, de algunos filósofos. Se ve que era una persona muy formada. Y con 14 años de edad se incorpora al ejército como cadete del Regimiento de Infantería Fijo de Buenos Aires, que tenía su asiento en la ciudad de Salta en 1805, por disposición del gobierno virreinal, ¿no? Y es trasladado a Buenos Aires, en donde tiene una distinguida participación en las invasiones inglesas, porque allí va a demostrar todo su coraje, ¿no? En una acción muy renombrada, que sería una muestra de su audacia. Estamos hablando de la toma de la fragata inglesa Justin. Esta fragata fue tomada en una carga de caballería, algo inédito, porque nadie pensó nunca que un barco pudiese ser atacado por una carga de caballería. Y ese fue su bautismo de fuego, ¿no? La fragata, lo que pasaba que la fragata por la bajante de las aguas había quedado varada en el Río de la Plata. Y cuando Liniers se da cuenta de que la embarcación está varada, le dice a Güemes: usted que siempre anda bien montado, los gauchos siempre andan bien montados, ¿cierto? Le dice: galope hasta la orilla de la Alameda, que ha de encontrar a Pueyrredón. Pueyrredón era el jefe de la caballería criolla y era el jefe de Güemes. Dice: comuníquele la orden de avanzar por la playa hasta la mayor aproximación de aquel barco, que se encuentra cortado de la escuadra en fuga. Los gauchos atacan el barco, con el agua le daba al pecho de los caballos, al encuentro de los caballos. Y bueno, con el fuego de la fusilería, cuando en eso se asoma el jefe inglés, haciendo seña con un pañuelo desde el alcázar de la popa del barco, rindiéndose. Y bueno, y con esta hazaña, por supuesto, se iba construyendo el caudillo, ¿no? Porque el gaucho hacía un culto a la valentía y a la intrepidez. Y se necesitaba ineludiblemente estas cualidades para poder liberar el gauchaje. Y esos gauchos cerriles, sin miedo a nada, solo seguirían a aquel que hablase su mismo idioma, es decir, que compartiera sus usos y costumbres, y además lo supere, ¿no? En su valentía. Entonces, ¿por qué admiraban los gauchos a Güemes? Porque era tan bárbaro y salvaje como ellos, según decían los de Frank y Levita, que eran los ilustrados de siempre, que no comprendían el lenguaje de la tierra como no lo comprenden ahora, ¿cierto? Por eso decían, eran bárbaros y salvajes. Una descripción de su personalidad y la influencia que tenían en el gauchaje la hace General Paz en sus memorias póstumas. Por supuesto que Paz odiaba a todos los caudillos, al igual que Sarmiento, que los identificaba con la barbarie. No obstante, en sus memorias póstumas, donde critica a Güemes, reconoce la capacidad de este líder gaucho y dice, y cito, dice: poseía esa elocuencia peculiar que arrastra a las masas de nuestro país y que puede llamarse la elocuencia de los fogones, porque allí establece en su tribuna. Desde entonces empleó el bien conocido arbitrio de otros caudillos de indisponer a la plebe con la clase más elevada de la sociedad. Y en esta afirmación demuestra el General Paz su posicionamiento político, ¿no? Siempre en contra de los caudillos del interior. Y va a continuar. Dice: este caudillo, este demagogo, este tribuno, este orador, carecía hasta cierto punto del órgano material de la voz, pues era tan gangoso por faltarle la campanilla que quien no estaba acostumbrado a su trato sufría una sensación penosa al verlo esforzarse para hacerse entender. Vuelvo a decir, dice Paz,
tenía para los gauchos tal unción en sus palabras y una elocuencia tan persuasiva que hubieran ido en derechura a hacerse matar para probarle su convencimiento y su adhesión. Esto de que era gangoso es una mentira de los realistas, y Paz la toma, no sé si con mala intención o qué, o solo repite lo que ha escuchado, pero se hace cargo, ¿no?, de ese rumbo. Hay historiadores que dicen que no tenía ningún problema en la voz. Y dice, continúa Paz, dice, era además Güemes relajado en sus costumbres, poco sobrio y hasta carecía de valor personal, pues nunca se presentaba en el peligro. Bueno, esto tampoco es cierto, porque si hay algo que tenían los caudillos era ganarse el respeto de sus paisanos por ser tan corajudos como ellos. Es decir, eran caudillos porque arrastraban con el ejemplo, iban al frente. Y no con la palabra, claro, iban al frente, ¿no? Estas críticas son muy interesantes porque, al igual que Sarmiento, en el fondo encierran una admiración por el gauchazo. Y esto lo lleva a decir lo siguiente. Dice, no obstante, era adorado por los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, es decir, lo consideraban uno de ellos. Y acá también le sale al general Paz toda su ideología. Al protector y padre de los pobres, como le llamaban, y también, porque es preciso decirlo, al patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas, dice Paz. Se refiere a los sobornos, que es una herramienta utilizada para corromper ayer y hoy, ¿no? Y siempre. Dice Paz, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la América entera. Porque Güemes fue el único general argentino muerto en combate. No hubo otro. El mismo general San Martín decía de Güemes que era un hombre de coraje temerario, mimetización popular y clara lucidez intelectual. Eso es lo que dice San Martín de Güemes. Entonces, resulta de todo esto que el general Güemes y sus gauchos lo seguían, y los mejores elogios vienen a veces del enemigo, ¿no? Y esto lo va a decir el general Pezuela, general realista, que luchaba en contra de Güemes. Dice, y cito, por haber exasperado con su desarrollada conducta a los gauchos del campo, que no habían tomado hasta entonces partido, empezaron a formar guerrillas, numerosas, agitadas por un Güemes natal de Jujuy, que servía de comandante de avanzada de los enemigos. Y era no solo un gran práctico de los inmensos bosques del frente de ambas ciudades, sino un hombre al que los gauchos profesaban afecto por tener hacienda de la campaña, y haberse servido de muchos de ellos para su laboreo y manejo, resultando que semejantes hombres, que no eran capaces de presentarse a 200 de los números, los batieran y asesinaran repetidas veces, a los realistas, ¿cierto? Manteniéndose ocultos como conejos en los bosques hasta encontrar la ocasión de hacer de las suyas. A menos que los soldados dragónicos, que fueron siempre valientes, de las tropas más selectas del ejército realista, llegaron a acobardarse de una gente tan despreciable que solo el nombre de gauchos lo miraban con horror. Al contrario, dice Pezuela, los gauchos se engrieron, y para darles más valor enviaron los enemigos de Tucumán algunas partidas de tropas que, reunidas con ellos, los reforzarse más en sus correrías. Mi segundo envió después a Salta el batallón de cazadores, y a poco tiempo el de los partidarios, para ahuyentarles. Nada consiguieron, pues se hacían una salida de la ciudad en busca de ellos, y al instante desaparecía ocultándose en los montes cuyos senderos y veredas poseían. Se hallaban bien montados y con remudas de cuanto caballo querían, y a beneficio de estas ventajas y de ser muy buenos jinetes, toreaban a nuestras tropas de una manera vergonzosa, y se llegaban de noche hasta meterse en la ciudad. Esa es la guerra que le hacía Güemes. Una guerra de guerrilla, digamos, ¿no? Es la guerra de guerrilla. Y continúa Pezuela, dice, descubre que su plan consecuente a las órdenes del gobierno es de no dar ni recibir batalla decisiva en parte alguna, y sí de hostilizarnos en nuestras posiciones y movimientos. Observo que en su conformidad
estos interminables bosques de partidas de gauchos, apoyadas todas ellas con 300 fusileros, repartidos en proporción de su mayor o menor número, que al abrigo de la continuada e impenetrable espesura y a beneficio de ser muy prácticos y de estar bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de Salta y a tirotear nuestros cuerpos por respetables que sean, que arrebatan de improviso cualquier individuo nuestro que tiene la imprudencia de alejarse una cuadra de la plaza o del campamento. Y esto lo hacían, como eran muy diestros con el lazo, cuando encontraban a algún soldado aislado, lo enlazaban y a la velocidad del caballo se lo llevaban de tiro. Esto era aterrador para los realistas. Dice que velan a sus salvos ocultos en las montañas las salidas nuestras, que necesariamente son por el callejón de 10 a 12 varas, por donde van los caminos de Jujuy y Salta hasta Tucumán, y que ponen en peligro mi comunicación con Salta, es decir, le cortaban las comunicaciones con el resto de su ejército, a pesar de 2 partidas que tengo apostadas en el intermedio. En una palabra, experimento que nos hacen casi con impunidad una guerra lenta pero fatigosa y perjudicial. El arbitrio para reprimir y castigar estos insultos sería el oponer gauchos a gauchos, con refuerzo de buena tropa de fusil. Es decir, ¿qué veía Pezuela? Que la única forma de ganar a esos gauchos era con otros gauchos, si no, no le iban a poder ganar. A todas estas ventajas, dice, que nos hacen los enemigos, se agrega otra no menos perjudicial, que la de ser avisado por horas de nuestros movimientos, por horas de anticipación se refiere, de nuestros movimientos y proyectos, por medio de los habitantes de estas estancias, y principalmente de las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí y Salta, que se hallan con ellos, siendo cada una de estas una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. Y acá entra, como hablábamos la vez pasada, de la función de la mujer dentro de esta estructura, que era la de la guerra de información, ¿cierto? Dice, mi situación a la verdad no puede ser más crítica, y son terribles los casos que asoman por todas partes para que pueda yo responder del éxito con socorros costosos y tardíos. Es mi dolor que el enemigo, no me busque ni pueda buscarle yo, prontamente para decidir en una batalla la suerte de los ejércitos. Es decir, no le daban una batalla en campo abierto. Y son 9 invasiones rechazó Güemes, ¿no? 9 invasiones realistas. Y todas con la misma táctica, es la guerra de recursos. Esto, entonces, es lo que decían los españoles de nuestros gauchos. Y lo que queremos mostrar, Mario, con estos relatos, es que es de dónde venimos, ¿cierto? Porque nosotros somos un pueblo que construyó su patria con ese valor y ese coraje, que solo podía venir de hombres y mujeres virtuosos. Es decir, los gauchos hacían un culto a la hospitalidad. De ahí la palabra gauchada, de ahí la gauchada. Que es una actitud muy nuestra, ¿no? Hacer algo por el prójimo sin pedir nada a cambio. Por eso los términos que usa el gaucho son siempre de vinculación afectiva. Si uno observa, eso se refiere a hermano, a cuñado, a parcero, compadre, que creo yo que son los valores que debemos rescatar si queremos una sociedad mejor y que nos va a hacer falta para los tiempos venideros. Por eso insistimos en buscar el rumbo en nuestras raíces y en nuestro pasado. Y el programa que viene, Mario, si a vos te parece, vamos a seguir hablando del gaucho, de esos miles y miles de ignotos que fueron los que hicieron posible los planes de sus generales. Que los planes pueden ser geniales, pero si no existen cualidades excelentes en quienes vayan a ejecutar esas órdenes, todo se hace inútil, ¿no es cierto? Y ese sustrato en los ejércitos era el gaucho soldado, el gaucho que después se hace soldado. Y que cuando se hace soldado de los ejércitos de la independencia, aporta todos sus conocimientos adquiridos en la supervivencia de la pampa o en el ambiente, el medio ambiente en el que ellos se encuentran, ¿no es cierto? Así que si te parece, la próxima vamos a hacer... ¿Cómo? Profe, una breve consultita nada más para no abusar de tu generosidad. ¿Vos tenés alguna referencia de Miguel de Güemes como una persona que fuera hemofílico? Porque esto nos lo dijo, me acuerdo, una profesora en la secundaria. Creo que
él había padecido algún lanzazo o algo de eso, y eso le ocasionó una herida mortal. ¿Puede ser por ahí la cosa? Sí, es una versión muy extendida, pero ya hay historiadores que también están cuestionando esto y dicen que no era hemofílico. Pero si querés, el lunes que viene te traigo más información sobre esto. Pero hay escritos hay gente que se ha dedicado a ver este tema y están refutando esa idea tan generalizada que nos enseñaron a nosotros también en las escuelas que era hemofílico. Aparentemente parece que no. Dale, vos vas desarrollando el tema entonces de acuerdo a tu criterio, no hay problemas. Te agradezco infinitamente, profe, por esta muy buena lección de hoy. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, hasta luego.